Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor es poderoso, digno de alabar, digno de adorar. Santo, santo, el Señor es poderoso, digno de adorar, digno de alabar. Santo. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, crucificado, insultaba a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te lo aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio se perdonan tus pecados. Consuélame, sumergirme en tu amor, derrama
Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre en la divina voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Ven, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento a la palabra. Ven, Espíritu de Dios, a renovar la faz de la tierra. Ven, Espíritu de Dios, con un poderoso nuevo Pentecostés. Ven, Espíritu de Dios, y muéstranos el rostro del corazón reinante de Jesús Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, llénanos, ven, alaben, alaben, alaben el corazón de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Que venga la efusión del Espíritu. Ven, Señor, ven, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Declaramos tu señorío, Señor, bendito sea. Manda fuego, Señor, manda tu fuego. Ven, Rúa, Rúa, sopla, sopla, Espíritu de Dios. Ven, ven, ven. Alabado sea. Santo es tu nombre, oh Dios. Ven, tu amor. Sopla, sopla, Espíritu Santo, en cada corazón. En tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Saquen la espada. Hoy, hermanos queridos, en esta fiesta de Cristo Rey, hay varias cosas que debemos clarificar porque sé que hay muchos católicos confundidos, enredados con el tema de la monarquía de Cristo y su retorno triunfal. Quiero primero, antes de ver el libro de Samuel, que introduce la primera lectura del día de hoy, aclarar que Dios, en su gran sabiduría y en su pedagogía, elige un pueblo. No necesariamente era el pueblo más culto, ni el más brillante, ni el más civilizado. Elige un pueblo que, si nosotros lo comparamos con los griegos, cuna de la civilización, o los egipcios, no había nada que ver en ese sentido. Pero es que a Dios le gusta elegir lo que humanamente no sirve. Lo que humanamente uno dice, esto, ¿cómo puede Dios fijarse en un pueblo que incluso eran nómadas cuando inician y elige el Señor este proceso? Porque Dios es así. Él siempre quiere poner su firma diciendo, esto no lo hiciste tú, esto lo hice yo. Es la obra de Dios para que nadie se gloríe, sino para que podamos mantener la humildad. Y así elige al pueblo de Israel. En la persona de Jacob, que le cambia el nombre de Israel, y de las 12 tribus que van a conformar un gran pueblo. Conocemos también la esclavitud de ese pueblo, porque la referencia es que esa infidelidad de Israel también es nuestra historia. También ustedes y yo somos infieles. También ustedes y yo abandonamos muchas veces el camino del Señor. Pero el Señor no se cansa de amar, ni de instruirnos, ni de llamarnos a volver a su corazón. Porque cuando hablamos de corazón de Dios, estamos hablando de su amor, de su inmenso amor por nosotros. Estaba visto en el Antiguo Testamento, yo hago la pregunta, a ver si ustedes están un poco informados de esto. ¿Dios quería, sí o no, un rey? ¿Ah? No escucho bien. ¿Por qué no? Porque él era el rey. ¿Para qué van a necesitar rey? La teocracia que Dios quiso establecer en Israel no se dio no porque Dios no quería,
sino por la terquedad del corazón del pueblo judío, que quisieron un rey como los otros pueblos. No le bastó tener a Dios. Y esto sigue siendo hoy el peligro de muchos de nosotros. Queremos otros dioses que no son Dios. Y vamos sustituyendo al Dios verdadero. Este es el peligro hasta el día de hoy. Por eso el hombre vive insatisfecho, porque mientras esté buscando sus apetencias, sus gustos y no lo que conviene, que viene de Dios, siempre nos vamos a equivocar. Esa es la lección. Entonces Dios dice, bueno, cuando le consulta a Samuel, a Dios, dice, bueno, hazle caso al pueblo, pues. Pero incluso le advierte la consecuencia que vendría sobre una monarquía. Y efectivamente fue así, porque Dios no se equivoca. Dios le advirtió todos los desmanes que iban a darse. Cómo iban a someter el pueblo a esclavitud, en fin. Entonces, sin embargo, Dios siempre va buscando la manera de volver a restablecer su relación, su amistad. Y cuando vio que habían elegido a Saúl, que empezó muy bien, como todos los gobiernos empiezan muy bien, pero luego se van desviando, ¿no? La corrupción humana, que ocurre en todas partes. Esta mañana decía, miren, con todo lo que está pasando en nuestra América Latina y en lo que está pasando aquí mismo en Panamá, yo decía, miren, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. El problema es que es fácil ver el pecado en el otro, pero no ver tu propio pecado. Aquí nadie es perfecto. Perfecto solamente es Dios. Puro solamente Dios. Todo lo demás tenemos nuestra cola de paja. Hasta la oscura. Si aquí nadie se escapa diciendo, no, yo soy puro siempre. No, todos tenemos nuestros pecados. Pero es fácil ver el vecino, pero no el propio, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando Saúl, el elegido, se aparta de Dios, incluso cae en la apostasía. ¿Por qué? Porque empieza a consultar a los muertos. O sea, lo que llamaríamos hoy el ocultismo, pues. Se metió allí. Y Dios cuando vio esto dice, no. Este no es lo que yo quiero con el pueblo que elegí, porque el pueblo que yo elegí, de ese pueblo, en su momento yo voy a enviar al verdadero rey, al verdadero monarca, al verdadero Mesías, al Cristo. Porque no piensen que Dios improvisó lo de la venida de Cristo de la noche a la mañana. No, ya Dios tenía bien dispuesto desde siempre la venida del Mesías. Porque Él es el que nos va a mostrar el verdadero camino de la salvación, de la vida y de la inmortalidad, de la vida que tiene para todos nosotros. Por eso, cuando viene Jesús puede decir, he venido para que tengan vida y la tengan. Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ya Dios entonces busca, y para que ustedes vean que Dios elige siempre diferente a lo que tú y yo disponemos. Cuando Samuel va en busca de los hijos de Elí, a ver cuál de ellos era el elegido, ya tenía preconcebido quién iban a ser. Incluso a los que eligió, ninguno de los que había entrevistado Samuel era el elegido. ¿Te queda alguno más? Sí, ella chiquito, pequeño, que está en el campo. Ese que nadie pensaría, ese era el elegido. David, un jovencito. Y le dice, mándala a llamar. ¿Y qué dice Dios cuando elige? Porque Samuel quedó todo extrañado. Los hombres miran ¿qué? Los hombres miran ¿qué? ¿Qué mira Dios? El corazón. Porque a él nadie le engaña. Él sabe lo que hay en cada corazón y nadie puede engañar a Dios. Y elige porque, y eligió bien Dios porque Dios no se equivoca. Miren, lo bueno de David, porque tiene lo malo también, es que siendo un hombre pecador, como de hecho lo fue, pero también tenía la facilidad de reconocer su culpa y su pecado. Y eso vale mucho a los ojos de Dios. Si ustedes leen en los salmos de David, sobre todo el Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Yo reconozco, qué bonito sería que la gente pudiera, yo reconozco mi culpa y mi pecado. Yo reconozco. Y eso le mantuvo el favor, y de ese hombre fiel al temor de Dios vendría el Mesías. Eso para ponerlo en contexto, ¿no? El texto de hoy
que ustedes ya escucharon, no voy a repetirlo porque ya lo escuchamos, yo quiero ir directamente al Evangelio. Dice que una vez que ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor le había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Recuerden que eran varias tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Pero estaban divididos. Y David viene de la tribu de Judá y a él le va a tocar la reunificación de todas las tribus y conformar el pueblo único de Dios. Así lo quiso el Señor. Bueno, pues con esto estamos, creo que ya bastante metidos en el contexto de lo que es la monarquía. Pero ahora bien, la monarquía de David y todas las sucesivas hasta antes de Cristo, ¿en qué se fundamentan? A ver, cuando usted, y no solamente hablo de la monarquía davídica o de Israel, sino de toda la monarquía. ¿Alguna vez ustedes han conocido algo de la monarquía, por ejemplo, de Francia? ¿Saben que era una de las monarquías más ostentosas? Y la rusa, los zares rusos. ¿Saben que los zares rusos le ponían hasta los caballos? Eso que le ponen a los caballos que era de oro. Una cosa impresionante. O sea, unas exageraciones. Uno va, por ejemplo, a Rusia, donde estaba el gran imperio de los zares, que primero pues empezó ahí en Moscú, pero después se traslada a San Petersburgo. Es una cosa impresionante lo que tienen los rusos. O sea, la historia de la monarquía. Que también todo eso contribuye a la rebelión de un pueblo. Dice, pero estos reyes, mientras viven en esa abundancia, hay un pueblo que está muriendo de hambre. Por eso las revoluciones. Lo mismo pasó en Francia. Lo mismo pasó. O sea, se olvidan de que un auténtico monarca es para servir al pueblo, no servirse del pueblo. Y esto pasó. Bien, entonces tenemos que tener esto claro para entender qué significa Cristo Rey. ¿Qué significa Cristo es Rey? La monarquía, volvemos otra vez a la monarquía davídica, no fue tan ostentosa como la de Salomón. La más ostentosa de toda la historia ha sido la de Salomón. Pero es porque Salomón pidió a Dios sabiduría. No te pido ni riqueza ni pobreza, sino sabiduría para gobernar el pueblo. Qué bonito que los monarcas y los gobernantes pidieran eso. Señor, dame sabiduría para gobernar el pueblo. No te pido ni riqueza ni pobreza, sino sabiduría. Y el Señor se la dio. Por eso dice que no ha habido otro sabio tan grande como Salomón, ¿no? Entonces llega el tiempo del Mesías. Ya las profecías hablaban de este Mesías rey, porque se habla de tres tipos de mesianismo. El mesianismo que llamaríamos de rey, el mesianismo de tipo sacerdotal y el mesianismo de tipo profético. Los tres encarna Jesús. La diferencia es que el mesianismo que Jesús va a asumir, aunque está ya en la Biblia, en el profeta Isaías, capítulo 51, 52, 53, pero hablan de un siervo doliente, es decir, un Mesías que se aniquila. Claro, eso fue un conflicto. Cuando uno estudia un poco por qué los discípulos, entre ellos Judas Iscariote, pero no solamente él, también los hermanos Zebedeo, ya están pensando antes de que Jesús estableciese su monarquía en poder. Señor, cuando estés en la papa, y traducido a término nuestro, acuérdate, uno a tu derecha, otro a tu derecha. Dice, ustedes son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. Sí. Emociones. Pero no han medido que eso significa pasión. No lo entendían para nada. Lo mismo Judas Iscariote. Hasta donde se tiene conocimiento, Judas traiciona a Jesús por una desilusión, por una decepción. Este hombre que va, porque era un tipo que llamamos sicarios, eran tipo celotes, es decir, dispuestos a la guerrilla para derrumbar el poder romano, pero a la violencia, a la fuerza. Y como ven que Jesús es un pacifista,
que nada de preparar a la gente para la guerrilla. Entonces Judá dice, no, este hombre nos falló. Y lo entrega. Es una desilusión. Bueno, vamos ahora a la parte medular. Vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Qué significa el mesianismo de Jesús? Para eso tenemos que ir a lo que Pablo en la carta a los Colosenses, eso sí vamos a ver, es un himno paulino. Pablo, como ustedes lo saben, era un hombre fundamentado en la tradición más conservadora de la ley. Era un fariseo radical, pero cuando se reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, y mira la palabra, lo reconoce, Pablo cambia completamente su mentalidad porque el Espíritu Santo le da luces de misterios que él desconocía. Quiero que alguien por favor me lea de la carta a los Colosenses de San Pablo, el versículo 1, capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20 y siguiente. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo tiene? Por allí, Vini. Aquí, allá, Vini. A ver, ponte de pies para refrescar un poquito el texto. Se conoce como un himno de la soberanía de Cristo. Y miren qué consiste el himno. Dice: y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los bienes de la tierra y de los cielos. Siga. Y a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos por sus pensamientos y malas obras, los has reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentarlos santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcan sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oyeron. Bien, disculpa, vamos a ver del versículo 18 porque nos adelantamos, del 18 al 20. Disculpa, otra vez, 18. Él es también la cabeza. A ver, ¿él es qué? También la cabeza ¿De qué? del cuerpo, Del cuerpo, el cabeza. ¿Qué más? de la iglesia. De la iglesia. Siga. Es el principio. Es, El principio. ¿qué más? Siga. El primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. ¿Para que sea el qué? ¿Para que sea el qué? ¿Para que sea el qué? Ahora la pregunta es, ¿Él es el primero en todo en tu corazón? Si no es así, Él no es tu rey. Vuelvo otra vez. ¿Para que sea qué? Si Él no es el número uno de tu corazón, Él no es rey para ti. Así de sencillo. Por eso, no es lo mismo decir Cristo es rey que Cristo es mi rey. Son dos cosas muy distintas. Hasta uno cristiano puede decir Cristo es rey, pero para los cristianos. Pero no es lo mismo. Es importante, eso lo voy a explicar con un ejemplo aquí ahora. Cristo es mi rey, no solamente rey, mi rey. Porque es lo primero, el número uno de mi corazón. Sigue leyendo. Pues Dios tuvo a bien hacer recibir en Él toda la plenitud. Dios tuvo que a bien Hacer residir en Él residir, hacer residir en Él toda qué, toda qué, la plenitud. Sigue. y reconciliar por Él y para Él todas las cosas. ¿Cómo? Siga leyendo. Y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de la cruz. Pacificando. Mediante la sangre de Hasta ahí, la sangre de la cruz. Sí. Pablo nos está poniendo una imagen totalmente distinta del Mesías. Totalmente distinta a lo que tenían el resto de los judíos. Es un rey que entra a Jerusalén como victorioso o como pacificador. Los grandes monarcas conquistaban, después de conquistar entraban en procesión solemne, en cabalgatas. Cristo entra en un burrito.
Pero los limpios de corazón pudieron reconocer, tú eres rey. Y lo proclamaban, tú eres el rey. ¿Sí? Los sencillos de corazón lo reconocieron. Por eso que Pilato, cuando ve que no había causa, porque Pilato no vio causa, pero fue un hombre que tuvo cobardía cuando lo confrontan las autoridades diciéndole, si tú no haces algo, nosotros vamos a apelar al César. Y claro, como todo a veces se maneja de manera política, bueno, ustedes hagan con él lo que quieran, yo me desentiendo de esto. Pero cuando Pilato manda a azotar a Jesús, tratando de que, bueno, después de verlo todo ultrajado, hubieran dicho, bueno, está bien, pues ya recibió bastante, vamos a soltarlo. Esa era la intención de Pilato. Y cuando eso ocurre, Pilato se lo queda bien y dice, tú eres rey. O sea, era inconcebible ver Pilato, que era romano, a un emperador como Julio César y de toda el grupo de grandes emperadores romanos en esa expresión degradante, con una corona de espinas. Pilato quedó, tú eres rey. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. Yo soy rey. Pero mi reino no es como ustedes piensan. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como ustedes lo entienden. Y por eso Pilato, en atención a que él algo pudo haber percibido, dice, bueno, yo no encuentro motivo para crucificar a este hombre. Pero como ustedes lo han dicho, y manda a poner en 3 idiomas, latín, griego y hebreo, el nombre Jesús Cristo, Rey de los judíos. Cuando ellos ven aquello, dicen, no, quita eso. Es que Pilato no estaba obrando de una manera accidental, estaba cumpliendo también una profecía. Jesucristo, Rey de los judíos. Él es el verdadero rey. Pero ¿en qué consiste el reinado? Aquí es donde vamos a poner ahora el ejemplo. Necesito un matrimonio voluntario. Un matrimonio voluntario. Vengan para acá. ¿Quién quiere? ¿Una pareja? Vengan ustedes mismos. Vengan acá. Porque esto hay que explicarlo bien para que ustedes le queden las ideas claras. Miren, cuando un hombre y una mujer deciden casarse, hacen una, ¿cómo se llama eso? ¿Una qué? Alianza, un pacto. Deja al hombre a su padre, a su madre, se une a su mujer y serán los dos una sola carne. Todo matrimonio y toda familia en cierta forma representa el misterio de Dios, misterio trinitario. 2 personas distintas y después los hijos también distintos, pero una sola unidad. ¿Cómo es Dios? Dios, hay 3 personas, un solo Dios. No 3 dioses, un solo Dios. 3 personas distintas. Cuando el hombre y la mujer deciden unirse, son distintos, pero forman una unidad. Eso solo es posible cuando Dios reina en el corazón. Por eso nosotros llamamos sacramento, porque el sacramento remite a Dios. Remite, es decir, es Dios el que ha establecido esto, no es una cosa nuestra. Deja al hombre a su padre y su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Ok, ¿qué pasaría si cada uno de ellos siempre están pensando diferente y no se ponen de acuerdo? ¿En qué terminará esto? La separación. Pero cuando son capaces uno y otro de hacer lo que hizo Jesús para enseñarnos lo que significa ser rey, porque Jesús le fue mostrando a los discípulos en qué significa ser rey. Para Jesús, la primera cosa de un rey es servir. La primera cosa. Él dice, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y mientras yo no entienda ese lenguaje del servicio, voy a estar totalmente bloqueado en cuanto al auténtico sentido de la monarquía de Cristo, es decir, el señorío de Cristo, que son 2 cosas muy distintas a las que el mundo apunta. Si él se equivoca con su esposa
y es humilde, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Póngase de rodillas. Por todo lo que he hecho contra ti, amor, perdóname. ¿Me perdonas? Ok, dale la paz. Viceversa, si ella se equivoca y quiere mandar y quiere serla, pero también se equivoca, no se rodilla, ¿qué pasa allí? Y pídele perdón. Sí, sí. Ahí, ¿saben? Quizá usted le dé gracia a esto, pero Jesús siendo rey, para ustedes vayan viendo el contexto, los discípulos no tenían ninguna idea de lo que significa la monarquía o Jesús Mesías. Sabían que era el Mesías, pero no estaban del todo convencidos. Entonces Jesús, cuando va a partir, quiere instruir a sus discípulos. Ustedes se imaginan al rey de España o de cualquiera de estas grandes monarquías que sea capaz de lavarle los pies a los súbditos. Ni aquí, ¿verdad? Eso no entra en la cabeza. ¿Cómo? ¿El rey? Pues tu rey, que no tiene pecado, hizo eso. Para enseñarnos que nadie tiene amor más grande que el que sirve. En nosotros ocurre toda la inversa. Mientras yo más poder tengo, más quiero que me sirvan. En la monarquía de Cristo es lo contrario. Más servidor hay. Incluso se lo dice, porque Pedro entró en shock cuando vio que Jesús está lavando y viene a él y dice, no, tú a mí, no. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, tú no puedes ser de mi reinado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes ser parte mía. Ah, si es así, entonces báñame, pues. Báñame. ¿Sí? Pedro, que siempre impulsivo, ¿no? Y Jesús dice lo siguiente. ¿Han entendido lo que yo hice? Ustedes me llaman a mí maestro y señor, Kyrios, que es rey también. Y si yo soy su maestro y he hecho esto, yo les pido a ustedes que son mis discípulos que hagan lo mismo. El que más autoridad tiene en la iglesia es el que más debe servir. En estos tiempos, con todo lo que está pasando con el Papa, si hay un título más adecuado del Papa, de todo lo que, porque le decían, por ejemplo, patriarca de Occidente, sumo pontífice, que es verdad, pero el título más hermoso del Papa es Servum Servorum Dei, que significa siervo de los siervos de Dios. Es el sirviente. El primer servidor tiene que ser el que más autoridad tiene, porque así es el maestro, así es nuestro monarca, y así nos instituyó que fuéramos su parte. ¿Entienden esto, hermano? ¿Quién se matricula allí? Segunda cosa de un servidor, de un monarca. Segunda cosa. Ese rey no es el que manda a los demás a pelear y que se maten. Ese rey va a la muerte. Ese rey entrega la vida. Ese rey va a ser ultrajado. Y permite, porque todo esto lo permite. Recuerden que Jesús mismo dice antes de la pasión, cuando están, que llega la turba a tomarlo preso, y Pedro saca la espada y corta, dice, ¡no! Mete la espada en su vaina. ¿No crees tú que yo pudiera mandar a pedir una legión de ángeles a combatir en mi favor? Pero ese no es es un rey pacífico, no es un rey de violencia, no es un rey que impone a la fuerza. Entonces, aquí entra lo siguiente. El problema de nosotros los católicos, que tenemos que enseñar esto, es que mientras hayan dos personas que no dan la soberanía al Señor, el número uno, el primero en todo, entonces Jesús no va a ser lo más importante de mi vida. Lo pongo de otra manera. Si el hombre y la mujer se han unido, te voy a pedir un favor. Siéntate en la pierna de tu marido. Ah, qué gusto. Muy bien. Miren, mientras hayan dos reinos, no se puede servir a dos señores. O elegirá a uno o al otro. Si la mujer y el hombre forman una unidad, es porque han reconocido a Cristo como el centro. Pero mientras haya dos señores, ¿qué pasa? ¿Saben lo que significa eso? Nosotros decimos que a Cristo hay que reconocerlo como Señor. Y si es mi Señor, ya yo no puedo mandar. Manda Él. Mientras hayan dos
que quieran estar decidiendo qué es lo más importante y no Cristo, entonces Él no es tu rey todavía. Y esto es lo que ha pasado. Mucha gente dice, sí, yo creo en Cristo, pero no es el número uno de tu corazón. Cuando hablamos de Cristo, el señorío de Cristo, porque más que decirlo rey, que también lo es darle a Él el primer lugar en mi vida. Que yo no puedo hacer nada que valga la pena si Él no es el centro de mis motivaciones, de mis decisiones, por lo cual un momento de mi vida yo decido morir a mí mismo, decirle, Señor, ahora tú eres mi rey y te doy a ti la prioridad por encima de todo. Esa es la monarquía que Cristo quiere. Eso es lo que nosotros llamamos, Señor, reina tú en mí, solo tú en mí, lo primero. Mientras eso no se dé en tu vida, no puedo hablar de que Cristo es mi Señor o Cristo es mi Rey. ¿Y saben qué significa eso? Morir. Hasta ahí, muchas gracias por servir de buenos modelos. Ahora vamos a la parte, ponme la cruz aquí, hay que hablar con parte. Miren, cuando vamos al Evangelio lo podemos entender mejor. ¿Qué significa esa monarquía? Todo lo que Dios dispone es para nuestra enseñanza. Pero quería darle un rol totalmente distinto al que nosotros estamos mentalizados cuando hablamos de rey. Lucas, griego, no pone todas las cosas que ocurren en la pasión, pone la que él recibió, porque él tampoco fue un testigo ocular, como lo fue Juan, o como pudo haber sido Marcos. Probablemente que dicen que aquel que salió desnudo corriendo en el momento que capturan, probablemente sería el evangelista Marcos. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo importante aquí es que ahora vamos a desarrollar cómo Lucas, que era griego y además médico, porque a Lucas se le llama el apóstol de la misericordia. Los textos de Lucas están todos fundamentados en la misericordia. Por eso él desarrolla mucho esta visión de compasión, incluso en el momento de la pasión. Dice Lucas, cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían mueca diciendo, a otros has salvado, sálvate a ti mismo. ¿Te recuerdas que él era médico? ¿Cuál es el refrán médico? Médico, cúrate a ti mismo. Aquí cambia, tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. A ver, una mofa, una burla. ¿Por qué? Porque para ellos era inconcebible que este rey, ahora su trono no es una silla de marfil, es una burla. La cruz es una humillación, más todavía, cuando en el libro de Deuteronomio se habla que maldito el que pende del madero. O sea que Cristo literalmente murió como un maldito, en términos humanos. Obviamente no tiene que ver nada con el plan de Dios, pero Dios dispuso. Y entonces está coronado de espinas, está ultrajado, humiado, y hay dos testigos allí. Venga para acá. Sí, y tú también ven. Pónganse aquí, derecha e izquierda. Hay dos testigos. Esos dos testigos no murieron al azar, así como que... Recuerden que Dios dispone las cosas providencialmente para una enseñanza. Todo es enseñanza, todo. A ver, los dos que eran malhechores, ladrones, como quiera. O sea, ¿estaban muriendo justa o injustamente? O sea, el que la hace la paga. Ahora, el que estaba en el centro, ¿estaba muriendo justamente o injustamente? Justamente. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Pero Dios quería enseñarnos también y dispuso, repito, por la providencia que fuera así. Uno a su derecha, otro a la izquierda. Si seguimos leyendo el texto, que es lo que quiero que ustedes por favor capten, dice Lucas, también los soldados se burlaban de él y acercándose a él le ofrecían vinagre, decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Uno, maldecía,
palabras sucias, quién sabe qué cosa. Y decía, si eres el Hijo, sálvate y salva también a nosotros. ¿Sabes que en uno de los dos estás tú y yo? En uno de los dos. Ahora yo voy a hacer un análisis para que usted haga su examen. ¿Con cuál de los dos me identifico? Hay gente en la vida que no aceptan las pruebas que pasan. Y siempre están maldiciendo a Dios. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo? Yo no hice nada malo. Hay la gente que yo he tenido que visitar y cuando están pasándola mal, dice, yo no hice nada malo para Dios. ¿Por qué? No hay nada en esta vida que tú vivas, nada que no tenga un sentido. Lo importante es que tú analices por qué estoy en esta situación. Y no es necesariamente castigo de Dios, ¿eh? Cuidado, porque el castigo puedo provocarlo yo. Si yo vivo una vida desordenada y después como consecuencia de esa vida desordenada aparece una situación ya sea de enfermedad o de trauma, no sé, ¿quién provocó eso? Yo mismo. Pero es fácil siempre estar acusando al otro. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta cosa? ¿No? Y este hombre no es capaz de aceptar su realidad. Algunas veces que he visitado la cárcel, algunas veces que he ido a predicar también. Recuerdo cuando estaba en Calle 11 en la catedral, uno iba y muchacho, ¿qué pasó? No, padre, yo no he hecho nada malo. Yo no sé por qué estoy aquí. Siempre reconozco, no, yo no hice nada malo. Oye, han metido hasta los zapatos, todo, pero cuesta a la persona aceptar sus errores. Miren, no puede haber sanación donde no hay reconocimiento de culpa. Donde no hay valor para reconocer, yo me equivoqué. Aquí, ¿quién no se ha equivocado, hermano? Aquí, ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha metido la pata? Todos. De una u otra manera, pero aprende a decir yo lo reconocí, yo fallé. Este está muriendo y todavía es capaz de decir, ¿y por qué yo? Eso me recuerda a Gloria Polo. Gloria Polo es una, ella viene aquí, es una mística que ella vivía en el mundo, totalmente en el mundo, y un rayo, estando en Colombia, en Bogotá, porque es de Colombia, un rayo mató a unos sobrinos y ella también fue, su cuerpo quedó 80% de quemadura en primer grado. Ella está viva de milagro, incluso una vez cuando vino aquí nos impactó porque hasta se abrió el pecho y todo esto destrozado, pero ella está viva, ella sabe que es un milagro de Dios. Pero ella cuenta que cuando estaba en esa situación de muerte, para que ustedes vean cómo hay gente apegada a las cosas, y tenía un anillo muy, muy fino, que traía alrededor del esposo de diamante, y ella está en el hospital, está muriendo, y está, ay, mi anillo, ay, oye, se está muriendo, y la mujer está pensando en su anillo. Eso es verídico, ella lo contó aquí. ¿Ah? ¿Cuánta gente no está así? Apegada a las cosas. Oye, te estás muriendo, no te das cuenta, arregla tu vida. Y también dicho por ella, un campesino que se enteró por allá, en el campo de Colombia, no sé en qué provincia o, bueno, en qué parte de Colombia, fue a comprar verdura un domingo y en el periódico donde traía la verdura, cuando abrió una señora y dice, ay señor, pobrecita señora, yo te prometo, voy a orar por ella, yo te prometo que si ella se cura, yo voy a caminar, no sé de cuánta distancia sería donde estaba, hasta Buga, sin conocer a la señora. Y efectivamente Jesús escuchó el clamor y el Señor le dice, esa persona te salvó la vida. Pero el Señor no quiere que la conozca, la conocerá en la otra vida, porque después quería saber de quién se trataba. No, porque pierde el mérito. ¿Cuántas personas no nos han salvado con sus oraciones? Sin que yo sepa. Es que han orado por ustedes. Volvamos otra vez al tema ahora de este hombre que está maldiciendo a Dios. Pero miren bien el texto del que sigue. El texto dice, porque esto vale la pena que lo meditemos, dice, si tú eres el rey, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice además, pero el otro reclamaba indignado, no siquiera, dice, reclamaba indignado, dice, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. O sea, estás muriendo y tú no tienes temor de Dios.
Y este hombre dice, nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero este no ha hecho ningún mal. ¿Y este hombre qué tuvo? El que estaba al otro lado. Reconocimiento de qué? De su pecado. Nosotros justamente estamos pagando por lo que hicimos. Reconoció que estaba bien crucificado. Lo reconoció, que lo merecía. Y por eso, atención, dice el texto, que el hombre se voltea y dice, Señor, acuérdate de mí. Si ustedes han leído a Santa Faustina, Faustina dice en su diario que el Señor le dice, basta un suspiro, basta que el alma diga, lo siento, te conocía, para que la misericordia de Dios dice, ay, borrón mi cuenta nueva, hijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, Dios quiere que aprendas a reconocer tus propios errores, pero que clames misericordia. Y entonces será tu rey. Uno de los pasos importantes, hemos hablado del servicio, pero el primer paso para que tú tengas el señorío de Cristo es reconocer que eres pecador. Segundo, clamar la misericordia. Señor, yo reconozco que fallé. Ahora, por favor, ven a reinar en mí. Y eso le abre las puertas a Cristo. Y aunque tú seas el más grande pecador, llegas a ser uno de los más grandes santos de la iglesia. Pregunten en la iglesia, todos los siglos. La película de Ignacio de Loyola, bueno, la película, la vida real, porque no es la película, la vida real. Ignacio de Loyola fue un gran pecador, pero un hombre que supo reconocer a tiempo que había fallado. Hoy miren lo que es. San Agustín, un gran pecador, reconoció, un hombre que llevaba una vida bien desordenada, pero reconoció que había pecado y clamó la misericordia. Así que yo te pongo ahora ante esta disyuntiva. Tú, donde Cristo está centrado como rey, porque este es el verdadero rey, cuando eres capaz de ver con los ojos de la fe que en ese crucificado, que en ese destrozado, que en ese que está siendo ultrajado de todas las formas, y tú puedes decir, aunque todo parezca perdido, aunque parezca imposible, yo sé que ese hombre por sus llagas me sana, por su sangre me libera, y Él tiene poder para levantarme de la muerte. Él es el Señor. Él es el Señor, mi Señor. Y le doy el lugar, el número uno. Esto es lo que significa Cristo Rey. No es el rey de España, no es el rey de Bélgica, es un rey que solo aquellos que movidos por el Espíritu Santo son capaces de decir verdaderamente, ese es el Hijo de Dios. Como lo reconoció el centurión también. Verdaderamente. Y esto es lo que Dios quiere, hermano. Y voy a decirle algo ya para ti. Pueden sentarse, muchas gracias, disculpe. Lo último es que estamos en un momento de la historia como nunca antes. La gente piensa que Cristo nunca va a volver, que todo va a ser igual, se va a poner peor, que sí, se va a poner peor. Pero entonces, si Cristo no reina en el universo, entonces es un gran fracasado. Y perdió el tiempo. Quizás algunos tienen esa idea. De hecho, hay gente que ha abandonado a Dios, ha perdido la fe. Hay gente que ya no cree en Dios. Muchos. Pero realmente uno les pregunta, ¿realmente creyeron? Porque es fácil creer cuando no hay problema. Pero cuando las cosas aprietan, cuando todo está oscuro, cuando todo parece perdido, es allí cuando se prueba la verdadera fe. La fe no es solo cuando todo va bien. Por eso, reconocer que en este hombre crucificado verdaderamente es mi Rey y Señor, solo para aquellos que caminan en el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino movido por el Espíritu de Dios, que me hace reconocer. Entonces, ese mismo Dios que está aquí hoy, y que se va a hacer presente así como resultó difícil para los discípulos, porque resultó difícil hasta que vino el Espíritu Santo, que decía, en Él, ese hombre, así es
el Salvador del mundo? Pablo lo entendió y lo dejó escrito. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan signos, señales. Nosotros predicamos a un crucificado. Para unos necedad, para otros locura, pero para los que creemos en Él, fuerza salvadora. Aleluya. Es poder de Dios. Él es Rey de poder. Y estamos llegando a un momento de la historia como nunca antes. Porque Cristo todavía no es Rey pleno, pero lo va a ser. Cuando digo Rey pleno, es porque todavía muchos niegan su divinidad. Lo ven solamente humano. Y Él tiene que reinar plenamente, como lo escuchamos en la carta de los Colosenses. ¿Qué es lo que falta? Muy sencillo. Falta que este mundo sea sacudido, como pronto va a ser sacudido. Porque cuando empiece el hombre a darse cuenta que es impotente ante los traumas que va a vivir la creación, terremotos, maremotos, vamos a vivir experiencias, diríamos, cósmicas, que pueden incluso afectar el planeta sacándolo de su eje y hacerlo, como dice la palabra de Dios, cuando los astros comiencen a bambolearse, es decir, a salir de su eje y que todo el mundo esté dándose pecho. ¡Ay, qué está pasando! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y cuando la locura humana llega a su cenit, que los poderosos quieran entonces, para tomar control, empezar a usar armas de extinción masiva, como acaba de estar el Papa ahora en Hiroshima, y esas armas poderosas que cuando cayó por primera vez 120,000 personas de un tajo fueron sepultadas. Pues quiero decirles que hoy hay potencial 20 veces más poderosa que esto. Y en alguno de esos locos, y llevados por el demonio, va a hacer también que haya hecatombe nuclear y van a desaparecer millones de personas. Y cuando la gente vea que todo está perdido y la gente se desespere y la gente comienza a decir, ¿dónde está Dios? Porque Dios en un momento retirará su rostro para que la gente aprenda a doblar rodillas y clamar misericordia. Y en ese momento, cuando esté en lo peor, aparecerá la gloria del Señor del cielo, y un nuevo Pentecostés sacudirá la faz de la tierra y habrá un momento de gloria, y entonces aparecerá la reina del cielo, la Inmaculada Concepción, para que todos seamos dirigidos al corazón de la madre, y la madre de nuestra vida al Hijo, y entonces vendrá el Rey de gloria con poder y majestad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanas, no pierda la fe. Este es un tiempo de prueba. Este es un tiempo de purificación. Pero todos a su hora reconocerán que ese crucificado es verdaderamente Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios. Es lo que estamos celebrando. Nosotros no celebramos derrota. Celebramos victoria. Uno que ha puesto su fe en el Señor no puede ser confundido. Pero la pregunta que hace Jesús, ¿por qué la hace? Él hizo una pregunta que debe servirte como un examen de conciencia. Él dijo, cuando yo venga, lo cual significa que es realmente verdad que volverá. Pregunta, ¿habrá fe en la tierra? ¿Y por qué hace la pregunta? ¿Por qué hace la pregunta? Porque ya estamos viviendo la era en que la gente está perdiendo la fe. Cuando todo parezca perdido, cuando la gente deje de creer en Dios, es cuando Dios dice, voy. ¿Habrá todavía gente que seguirá creyendo? Pues le voy a decir una noticia buena. Habrá, pero se llama un resto fiel. Poquita gente. Un resto fiel. Esos van a conservar la fe. Ojalá quiera Dios que los que están aquí sean parte de ese resto fiel. Ojalá ustedes también puedan decir, Señor, yo quiero ser parte de ese resto fiel. La oración. Vamos a hacer
una consagración al Rey. Vaya repartiendo. De 2 en 2 pueden. A ese Rey vamos a hacer esta consagración. Vamos a pedirle, Señor, sostén. Pase lo que pase, Señor. No permitas que yo pierda la fe. Y que nunca renuncie a tu soberanía. Que tú eres mi soberano, mi único Rey, mi único Salvador. Hoy la iglesia nos invita a un acto de consagración. Vamos a consagrar el género humano. Trae la imagen, ponla aquí, por favor. El corazón de Jesús. Tú reinarás. Tú reinarás. Oh Rey bendito. Pues tú dijiste. Reine. Jesús por siempre. Reine. En nuestra patria. En nuestro suelo. Es de María. La nación. En nuestra Panamá. En nuestro suelo. Es de María. De María la nación. Los que puedan se ponen de rodillas, el que no pueda se queda sentado. Pero es que Él es mi Rey y ante el Rey se dobla la rodilla. Ustedes van a seguirme con la oración que voy a hacer. Acto de consagración del género humano a Jesucristo Rey. Conmigo. Jesús dulcísimo. Redentor del género humano. Míranos arrodillados. Humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyo queremos ser. Y para estar más firmemente unido a ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón. Muchos nunca te han conocido. Muchos te han rechazado. Despreciando tus mandamientos. Compadécete de uno y de otros. Benignísimo Jesús. Atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor. No solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia. Haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto no haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Concede, Señor, a tu iglesia una plena libertad y seguridad. Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden. Haz que de un extremo al otro de la tierra no se oiga más que una sola voz. Alabado sea el divino corazón, por quien nos ha venido la salvación. A Él la gloria y el honor por los siglos. Otra vez, alabado sea el divino corazón, por quien nos ha venido la salvación. A Él la gloria y el honor por los siglos. Por tercera vez, alabado sea el divino corazón, por quien nos ha venido la salvación.
A Él la gloria y el honor. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Viva Cristo Rey. Viva su sagrado corazón. Viva el corazón eucarístico de Jesús. Fuerte el aplauso al Rey, al Rey, al Rey. Reine Jesús por siempre. Con todo. En nuestra patria, en nuestro sueño, es de María. María, todo, en nuestra patria y en nuestro sueño, es de María. La nación,